Si estoy borracho, si ando bebiendo, es porque quiero borrar todos mis sentimientos. Por ti mi vida. Sed bienvenidos al cuarto y último capítulo de nuestra aventura por Cuba, donde en esta ocasión visitaremos la ciudad revolucionaria de Santa Clara, las playas de Postal de Cayo Coco y la que fue la primera capital de la isla, Santiago de Cuba. Tras dejar atrás Playa Ancón, en Trinidad, nuestro trayecto comienza atravesando en coche el Valle de los Ingenios, ese extenso paraje que antaño fue el corazón de la industria azucarera cubana y que, debido a su importancia histórica y cultural, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1988. El viaje hasta Santa Clara nos llevó unas 2 horas y 45 minutos, durante las cuales plantaciones de caña, antiguas haciendas y chimeneas oxidadas salpicaban el camino y nos hicieron viajar en el tiempo. Llegamos a Santa Clara y dejamos las cosas en nuestro alojamiento, una casa espectacular del siglo XIX con un patio interior que recuerda muchísimo las típicas casas andaluzas. Después del viaje, el hambre apretaba, así que pusimos rumbo a un restaurante donde nos sirvieron San Jacobo y flamenquín, ambos acompañados con arroz moro y ensalada de pepino, un guiño a la herencia española en pleno corazón cubano. Tras un pequeño descanso en nuestra acogedora casa, nos lanzamos a explorar la ciudad. Nos dirigimos al corazón de Santa Clara, en la antigua Plaza Mayor, hoy conocida como Plaza Leoncio Vidal. Esta ciudad fue fundada el 15 de julio de 1689 por un grupo de 175 personas procedentes de San Juan de los Remedios, que decidieron trasladarse tierra adentro para escapar de los continuos ataques de piratas que asolaban la costa norte de Cuba. El lugar elegido fue un paraje conocido como Ciego de Santa Clara, donde se celebró una misa bajo una ceiba en la Loma del Carmen que marcó el acto fundacional. Desde entonces, la ciudad fue creciendo en torno a la Plaza Mayor según las leyes urbanísticas de la época, convirtiéndose en uno de los principales núcleos urbanos del centro del país. La Plaza Leoncio Vidal está rodeada por joyas arquitectónicas como el Palacio Provincial, construido entre 1904 y 1912 en estilo ecléctico con elementos neoclásicos, e inaugurado este último año como sede del gobierno provincial, y que hoy también alberga la Biblioteca Provincial José Martí. El Hotel Central, inaugurado en 1929 y considerado uno de los alojamientos más emblemáticos de la ciudad, el centro comercial El Parque, ubicado en un precioso edificio de color azul, y el Palacio Municipal. Aquí también se encuentra el precioso Teatro de la Caridad, fundado en 1885 por la benefactora Marta Abreu de Estévez, uno de los iconos culturales de la ciudad, reconocida por sus innumerables obras filantrópicas en favor de la ciudad, como la financiación del propio teatro, escuelas, asilos y obras públicas, así como por sus importantes contribuciones económicas a la causa independentista cubana. En el otro extremo de la plaza destaca el Instituto Preuniversitario Osvaldo Herrera, construido en 1915 como instituto de segunda enseñanza y que posteriormente pasó a convertirse en instituto preuniversitario. En la plaza encontramos también el Museo de Artes Decorativas, ubicado en una mansión colonial neoclásica del siglo XVIII cuidadosamente restaurada, diseñada con detalles ornamentales refinados y que hoy alberga una colección de muebles, porcelanas, lámparas y objetos decorativos representativos de la burguesía cubana de la primera mitad del siglo XX. Además, en su interior se celebran regularmente actividades culturales como conciertos, recitales de poesía o de teatro. De hecho, al visitarlo nos topamos con un concierto íntimo. Ya fuera, en un extremo de la plaza, encontramos la icónica fuente del Niño de la Bota Infortunada. Fue inaugurada en 1925 y representa a un niño de uniforme militar que sostiene una bota agujereada por la que brota el agua. La figura es una reproducción de los niños que ayudaban a los soldados heridos durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, llevándole agua en sus botas. Fue encargada en Nueva York por el coronel Francisco López Leiva y con el tiempo ha pasado por varias restauraciones, convirtiéndose en un emblema de la ciudad. Por último, en la misma plaza encontramos la Glorieta, que fue instalada como parte del embellecimiento del parque y durante décadas ha servido de escenario para conciertos al aire libre, actos públicos y encuentros culturales. A continuación, aprovechamos para tomar un café helado y una limonada bien fresquita en una cafetería escondida dentro del Palacio Provincial y decidimos cerrar el día con una rica cena acompañada de jugos de sandía y mango que nos supieron a gloria. Al día siguiente disfrutamos de un magnífico desayuno en el espectacular patio interior de la casa particular donde nos alojamos. Tras ello pusimos rumbo a la Iglesia del Buen Viaje, uno de los templos más antiguos y reconocidos de la ciudad. Su construcción comenzó en 1713 y concluyó en 1719. Posteriormente fue reconstruida en mampostería y, tras varias remodelaciones, las obras concluyeron en 1765. La iglesia fue originalmente levantada para ofrecer un espacio de culto y protección a los viajeros que partían o llegaban a la ciudad, de ahí su nombre.
Su fachada sobria, con muros de cal y piedra, da paso a un interior modesto pero cargado de historia, con un bello artesonado de madera en el techo y detalles que conservan la esencia del siglo XVIII. En su interior se venera una imagen de la Virgen del Buen Viaje traída por los fundadores remedianos de la villa, y actualmente preside el altar mayor una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que perteneció a la familia de Marta Abreu. Esta fue donada por la familia Figueroa Franqui y ante ella oró el Papa Juan Pablo II durante su visita a Santa Clara el 22 de enero de 1998. Para los santaclareños es más que un templo, es un símbolo de identidad y devoción. Mejor y yo por algo más rico. Yo fui mucho y tú muy poquitico. Si me voy de tu vida a ti no te voy a decir nada. No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada. Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada. Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada. Pero si tú te vas, por favor, deja. Tras la visita de la icónica iglesia de Santa Clara, nos dirigimos al Parque Leoncio Vidal, donde empezamos un free tour con el que volvimos a recorrer todos los edificios de la tarde anterior. A continuación, nos dirigimos al Museo del Tren Blindado, uno de los lugares más emblemáticos de Santa Clara. Este museo al aire libre se sitúa en el lugar exacto donde, el 29 de diciembre de 1958, el Che Guevara y su columna guerrillera llevaron a cabo una de las acciones más audaces de la Revolución Cubana, el descarrilamiento del tren blindado que transportaba armas, municiones y unos 350 soldados del régimen de Batista. Utilizando una bulldozer para levantar los rieles del tren y valiéndose de tácticas guerrilleras, lograron inutilizar el convoy mediante el descarrilamiento del mismo y tomar el control de sus recursos. Esta operación debilitó decisivamente las fuerzas de Batista en el centro del país y se considera uno de los episodios cruciales que aceleraron el triunfo de la revolución tan solo unos pocos días después. Hoy, en el lugar, pueden verse vagones originales convertidos en salas de exposición que narran en detalle los hechos de aquel día. Que te vaya bonito, que tú eres de lo peorcito. Me cambiaste por algo mejor y yo por algo más rico. Yo fui mucho y tú muy poquitico. Desde allí caminamos hasta la escultura del Che Guevara, situada frente a la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Santa Clara. Fue inaugurada en octubre de 1988 y construida por el escultor español Casto Solano Morrallo. La escultura presenta numerosos elementos simbólicos. En su cabeza, la boina con la estrella lo identifica como comandante. En su pecho, el símbolo del infinito lo recorre con dos niños que portan el sol y la luna. Lleva un ejemplar de Don Quijote en un bolsillo, vinculando su figura a la del caballero idealista. Su cuerpo está cubierto por escenas claves de su vida. Todo ello lo enmarca como un símbolo del pasado, el presente y el futuro. Dejamos atrás la estatua y nos dirigimos a nuestra siguiente parada, el mausoleo del Che Guevara. El conjunto escultórico fue inaugurado en 1987 y se encuentra ubicado en la Plaza Ernesto Guevara. No fue hasta 1997 cuando se trasladaron allí los restos del Che y de sus compañeros caídos en la guerrilla de Bolivia, tras ser finalmente encontrados casi una década después. En su interior se puede visitar el cuerpo embalsamado del Che, el cual se encuentra custodiado permanentemente por soldados cubano, lo que refuerza aún más la solemnidad del lugar. El mausoleo está presidido por una escultura monumental del Che fabricada en bronce por el escultor cubano José de Larra, de casi 7 metros de altura y 20 toneladas de peso. Junto al mausoleo se encuentra un museo que documenta su vida con fotografías, objetos personales y cartas. El ambiente está cuidadosamente concebido para invitar al recogimiento y a la reflexión, por lo que no está permitido tomar fotos ni grabar vídeos como signo de respeto. Tras concluir el free tour, nos dirigimos a nuestra última parada, la Catedral de Santa Clara de Asís. Se trata de un imponente templo que comenzó a construirse en 1940 y fue inaugurado en 1954. Fue erigida tras el derribo en 1923 de la antigua iglesia parroquial mayor, que se encontraba originalmente en el Parque Leoncio Vidal. Esta nueva catedral fue diseñada en estilo neogótico y, por desgracia, cuando llegamos, la catedral se encontraba cerrada, por lo que no pudimos visitar su interior. Antes de partir, disfrutamos de un almuerzo a base de pollo a la brasa, arroz blanco y calabaza, en un precioso restaurante que nos sorprendió por la decoración tan cuidada de su interior. Para rematar la experiencia, tuvimos música en directo, que le dio un ambiente aún más especial a nuestra última comida en Santa Clara. Si tú te vas, por favor, déjame un papelito, que si yo veo que no puedo contigo, yo me quito. No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito. Lo que tú quieres saber, yo lo vivo, no lo publico.
Al finalizar la comida, nos dirigimos a nuestro alojamiento para coger nuestro equipaje y, tras agradecer a la familia que nos acogió toda su ayuda y hospitalidad, pusimos rumbo en coche a nuestro siguiente destino, Cayo Coco. Nos despedimos de Santa Clara con la sensación de haber estado en una de las ciudades más prósperas de Cuba, ya que pudimos ver más comercios que en otros sitios, gente local disfrutando en la calle o simplemente detalles como adolescentes tomando café o comiendo en restaurantes, algo que no hemos podido ver en otras partes de Cuba. El trayecto hasta Cayo Coco fue, cuanto menos, espectacular. Durante varios kilómetros atravesamos una carretera que cruzaba literalmente por medio del mar, con agua a ambos lados del coche, como si condujéramos sobre una delgada línea entre dos océanos. Y es que se trata de un pequeño tramo que se realizó arrojando arena y rocas al mar para poder construir sobre él la carretera que conecta la isla de Cuba con este pequeño islote donde se encuentra Cayo Coco. Ya cerca de nuestro destino, el paisaje se volvió aún más surrealista. Empezamos a ver cangrejos gigantes cruzando la carretera, serpientes deslizándose entre la maleza y una invasión de mosquitos que se estrellaban sin piedad contra el parabrisas. Incluso bromeábamos con una risa nerviosa con que, si llegábamos a pinchar una rueda con uno de esos cangrejos de tamaño familiar, tendríamos que salir a cambiarla en mitad de ese caos natural, esquivando mosquitos, reptiles y crustáceos. Una auténtica bienvenida salvaje al paraíso caribeño. Tras 4 horas y media de trayecto, por fin llegamos a nuestro hotel todo incluido en Cayo Coco. Ya desde la llegada, los cócteles nos recibieron con los brazos abiertos, aunque Mireia estaba un poco tensa por la cantidad de animales salvajes que seguíamos encontrando dentro del hotel. Ranas, salamanquesas o cucarachas voladoras. Esto parecía la Arca de Noé versión caribeña. A la mañana siguiente, tras un contundente desayuno que me costó terminar debido a que tenía el estómago cerrado, pusimos rumbo a Cayo Guillermo para visitar una de las playas más espectaculares de todo Cuba, Playa Pilar. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber de amanecer, hoy me voy de party. Háblame de Miami, ¿dónde están las mami? Hoy vamos a beber de amanecer, hoy me voy de party. Esta playa debe su nombre al yate de Ernest Hemingway, el Pilar, y se encuentra dentro de una reserva natural, lo que ha permitido que conserve una belleza casi intacta. Considerada una de las mejores playas del país, nos recibió con una franja de arena blanca y fina como la harina, aguas turquesas y tranquilas y un ambiente prácticamente virgen, sin grandes construcciones a la vista. Las dunas que la rodean, de hasta 16 metros de altura, le añaden un toque aún más impresionante. Muy cerca de la costa se extiende una barrera coralina que protege la playa y alberga una impresionante biodiversidad marina, convirtiéndola en un lugar ideal para el buceo y el snorkel. Fue uno de esos lugares que te deja sin palabras y sin ganas de volver a casa. ¿Dónde están las mami? Hoy vamos a beber de amanecer, hoy me voy de party. Gente de zona, Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará. Mateo, Reggie, el auténtico, Díselo. y el Candy. Ja. Anda con Ali y con Randy. ¿Cómo es? Randy Mac, Aquí en Miami la locura. ¿Dónde pongo esta? Lamentablemente, ese paraíso tuvo un precio. Me puse malísimo del estómago. Al llegar al hotel por la tarde tuve fiebre, vómito y una diarrea de campeonato. Me asusté mucho debido al estado de la sanidad cubana y porque además me encontraba en un islote fuera de la isla principal sin nada alrededor. Pero al día siguiente, por suerte, la fiebre y los vómitos desaparecieron, aunque la barriga seguía protestando. Pasé la mañana entera en la habitación del hotel sin comer absolutamente nada, ya que me sentía tan flojo como si me hubiera pasado un camión por encima. Mientras tanto, la pobre de Mireia se tuvo que conformar con ir a la playa y la piscina del hotel, ya que por desgracia tuvimos que cancelar una excursión para hacer snorkel a la barrera de coral que se encontraba próxima. Tras una pequeña mejoría, por la tarde nos acercamos a la playa del hotel y luego a la piscina, intentando disfrutar a pesar de las circunstancias hasta que nos cayó una vez más un diluvio tropical. De amanecer, hoy me voy de party. qué sabroso está el día. Dame una corona bien fría, aquí te traje lo que tú querías. Suéltale el mambo pa' ver chulería, que cuando tú lo mueves eso es una grosería. Ahí, mami pa' que rompa el swing. Este party no tiene fin, tu cintura soltando veneno, moviéndote así. Y baja ahí, mami pa' que rompe el swing. Este party no tiene fin, tu cintura soltando veneno, bajando hasta el suelo. Háblame de Miami. Al día siguiente nos subimos al coche con intención de parar a comer en Camagüey. Sin embargo, entre mi estado de salud y las carreteras, acabamos haciendo el viaje del tirón, más de 10 horas hasta Santiago de Cuba, con una sola parada de 10 minutos.
Y es que tras un par de horas de trayecto, el asfalto desapareció y dio paso a tramos de arena que pronto se convirtieron en enormes hoyos. No os podéis hacer una idea de lo que vivimos. Algunos de ellos eran 3 veces más anchos que el coche y tan profundos que atravesarlos en línea recta suponía un riesgo altísimo de encallar. Dar la vuelta era completamente imposible por lo estrecho del camino y la abundante vegetación a ambos lados. Para colmo, amenazaba lluvia tropical y si los hoyos se llenaban de agua, quedarnos atrapados en el barro sería casi inevitable, sin posibilidad de ser rescatados por una grúa. Fueron minutos de auténtica desesperación, ansiedad y lágrimas por parte de los dos. Finalmente, decidí avanzar con muchísimo cuidado, colocando las ruedas de un lateral sobre el borde del hoyo mientras el otro quedaba hundido, ladeando el coche en un ejercicio de precisión absoluta. Un trayecto de unos 40 kilómetros en este estado que tardamos poco más de 2 horas aproximadamente en superar. Para colmo, tras superar esta parte del camino y volver a una carretera con asfalto medianamente decente, la gasolina comenzaba a escasear y no había ninguna gasolinera en el camino, debido a la mayor escasez de combustible en el oriente de la isla. Por desgracia, no tenemos documentos gráficos que relaten todo esto debido a la ansiedad y nervios que pasamos. Un trayecto para enmarcar, pero en el Museo del Terror. Lo que pasó en La Habana, se quedará en La Habana. Lo que pasó en La Habana, lo llevo en el corazón. A nuestra llegada a Santiago de Cuba, entregamos el coche de alquiler y nos llevaron hasta nuestro hotel. Mireia salió a cenar sola. Yo, después de la épica travesía, me encontraba peor y me quedé en la habitación hecho polvo. A la mañana siguiente, tras una noche complicada y un desayuno ligero, mi estómago seguía en pie de guerra, nos unimos a un free tour que comenzaba frente a la iglesia de la Santísima Trinidad. Aunque mi energía no estaba al 100%, la curiosidad por descubrir la ciudad pudo más. Desde allí caminamos unos minutos hasta el emblemático Parque Céspedes, en pleno corazón de la ciudad. Aunque la fundación de la misma tuvo lugar en la bahía, este parque se consolidó como el centro histórico y social de Santiago de Cuba, la cual fue fundada el 25 de julio de 1515 por Diego Velázquez de Cuéllar, siendo la 7ª villa establecida por los españoles en la isla y la primera capital de Cuba hasta 1607, cuando se trasladó a La Habana. Entre sus primeros dirigentes se encontraba Hernán Cortés, quien ejerció como alcalde entre 1518 y 1519 antes de embarcarse en su famosa expedición hacia México. Este parque también fue escenario de uno de los momentos más significativos de la historia reciente de Cuba. Desde el balcón del ayuntamiento, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro proclamó el triunfo de la Revolución Cubana ante una multitud eufórica que llenaba la plaza. El parque se encuentra rodeado también por la majestuosa Catedral de Santiago de Cuba, la histórica casa de Diego Velázquez, considerada la casa más antigua de Cuba, construida en 1515, el ayuntamiento y el elegante hotel Casa Granda. En el centro del parque encontramos un busto de Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Desde el parque tomamos una de las callejuelas que nos llevó al pintoresco barrio Tívoli, caracterizado por sus casas virreinales con balcones de madera y calles empinadas. Allí encontramos el Museo de la Lucha Clandestina, ubicado en un antiguo palacio construido a finales del siglo XIX en estilo prebarroco. Tras el ataque que sufrió en 1956 por parte de combatientes revolucionarios, el edificio fue restaurado y reconvertido en museo para rendir homenaje a los héroes anónimos de la resistencia clandestina. A continuación nos dirigimos al cercano Balcón de Velázquez. Su construcción finalizó en 1550 con el objetivo de controlar el tráfico marítimo y prevenir invasiones de piratas y corsarios. Siguiendo el recorrido, nuestra siguiente parada fue la casa donde nació José María Heredia en 1803, uno de los poetas más importantes del romanticismo hispanoamericano. Su legado literario es inmenso, con obras destacadas como En el Teocalli de Cholula, Niágara e Himno al Desterrado, que capturan el sentimiento de libertad y exilio que marcó su vida. Desde allí nos dirigimos al Museo Emilio Bacardí, uno de los principales referentes culturales de Santiago de Cuba. El museo fue fundado en 1899 por Emilio Bacardí Moreau, primer alcalde de la ciudad tras la independencia. Se trata de uno de los mejores museos que visitamos en todo Cuba y su visita merece mucho la pena. Junto al museo podemos encontrar el imponente Palacio Provincial, un majestuoso edificio construido en 1926 y que ha sido desde entonces sede del gobierno provincial. Al salir del museo pasamos por la Plaza Dolores, donde encontramos la sala del mismo nombre, ubicada en la que fue la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, un antiguo templo católico del siglo XVIII que se encontraba en ruina y que fue reconvertida en sala de conciertos. Tras atravesar la calle Enramada, la principal arteria comercial de la ciudad, llegamos a la Plaza Marte, una amplia explanada que debe su nombre al espíritu combativo y luchador de los habitantes de la ciudad. El lugar donde se ubica la plaza fue utilizado durante la época española como campo de maniobras militares y sitio de entrenamiento para las tropas. En el centro destaca un obelisco que honra a los mártires de las guerras de independencia, rodeado de 4 cañones de bronce que la protegen. En torno a ello se ubican áreas verdes y bancos que hoy invitan al descanso. También podemos encontrar distintos bustos pertenecientes a importantes personajes
personajes de la historia reciente de Cuba como José Martí o Camilo Cienfuegos. Tras abandonar la plaza, pasamos frente a la preciosa Clínica Los Ángeles, ejemplo de la arquitectura ecléctica con influencia neoclásica de principios del siglo XX. Finalmente concluimos el tour en el histórico Cuartel Moncada, escenario del fallido asalto liderado por Fidel Castro el 26 de julio de 1953 y considerado el inicio simbólico de la Revolución Cubana. En la madrugada de aquel histórico 26 de julio, unos 135 jóvenes revolucionarios liderados por Fidel Castro intentaron tomar el cuartel con el objetivo de iniciar un levantamiento popular contra el régimen. Sin embargo, la operación fue un fracaso. Muchos de los atacantes fueron capturados o asesinados. A pesar del revés, el asalto al Moncada marcó el nacimiento del movimiento 26 de julio y sembró la semilla de la futura revolución. Como recuerdo imborrable de aquel día, aún se conservan en la fachada del edificio los impactos de bala de aquel enfrentamiento. Con el tour finalizado, regresamos a la Catedral de Santiago de Cuba para visitar su interior. Esta catedral, consagrada a la Virgen de la Asunción, ha sufrido numerosas reconstrucciones desde su edificación original debido a terremotos y ataques de piratas, siendo la estructura actual la que se erigió en 1810. Se trata de un templo de 5 naves que presenta un estilo ecléctico con predominio de elementos neoclásicos y destaca por sus imponentes torres gemelas que custodian la entrada principal y la escultura del Arcángel Gabriel ubicado entre ellas. Además, en la fachada principal se pueden observar dos hornacinas que albergan sendas estatuas de Cristóbal Colón y Bartolomé de las Casas, figuras claves de la historia de América. Su impresionante interior se encuentra ricamente decorado, especialmente sus techos, donde se representan pasajes de la vida y aparición de Santiago Apóstol. También podemos encontrar una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, así como distintas estatuas de santos y de la Virgen de la Asunción. Tanto en el interior como en el exterior, la catedral combina distintas tonalidades de azul con color blanco, otorgándole un aspecto único y una belleza espectacular. Se quedará en La Habana, lo que pasó en La Habana, lo llevo en el corazón. Lo que pasó en La Habana, se quedará en La Habana, lo que pasó en La Habana, lo llevo en el corazón. Cuba, por sus calles suenan ritmo y suspiros de amor. De las noches en La Habana, ella se quedó mi alma, un recuerdo para siempre de su malecón. Lloverá y volveré, yo a mi Cuba jamás la olvidaré. Aunque cruce el mundo entero, siempre te recordaremos, guardaremos el secreto de lo que pasó. Lo que pasó en La Habana, se quedará en La Habana. Tras finalizar la visita, nos dirigimos a la casa de Diego Velázquez, construida en 1515 y considerada la más antigua de Cuba y una de las más antiguas de América. Fue residencia del conquistador, adelantado y primer gobernador de la isla, Diego Velázquez de Cuéllar, quien dirigió la conquista de Cuba en nombre de la corona española. El edificio combina elementos de los estilos mudéjar y gótico, destacando por su fachada de balcones en voladizo, ventanales enrejados y amplios patios interiores. En su interior podemos encontrar unos bellos artesonados de madera, parte de las pinturas originales de las paredes, un antiguo horno de fundición de oro, así como auténticas piezas históricas entre las que destacan la espada y el casco original de Diego Velázquez, el cual se encuentra ricamente tallado con escenas de distintas batallas. Parte de mi corazón, de las noches en La Habana, ella se quedó mi alma, un recuerdo para siempre de su malecón. Yo me quedo con su gente, yo me llevo su sabor. Aunque cruce el mundo entero, siempre te recordaremos, guardaremos el secreto de lo que pasó. Lo que pasó en La Habana, se quedará en La Habana. Actualmente, en su interior encontramos el Museo de Ambiente Histórico Cubano, compuesto por dos casas, una perteneciente al siglo XVI, la casa de Diego Velázquez, y otra del siglo XIX, lo que permite al visitante apreciar cómo era la vida cotidiana en diferentes épocas del virreinato en Cuba a través del mobiliario, objetos de arte y utensilios de la época. Como curiosidad, Velázquez mantuvo una relación inicialmente cercana con Cortés, pero acabaron enemistados tras la desobediencia de este último al realizar la expedición sin su consentimiento y que dio origen a la conquista de México, por lo que mandó apresarlo. Diego Velázquez falleció en Santiago de Cuba en 1524, siendo enterrado en esta misma ciudad y dejando un legado histórico imborrable en la isla.
Pues tras 9 horas de recorrido desde Cayo Coco, por fin hemos llegado a Santiago. Yo la verdad es que pensaba que nos íbamos a quedar en el camino más de una vez. No recomiendo para nada coger el coche desde el trayecto de Los Cayos hasta aquí. Lo suyo sería volar hasta Santiago y luego, una vez se ha visto Santiago, ya ir a La Habana y sí hacer el recorrido que hemos hecho en coche. En avión, sí, pero en coche recorrerlo desde la mitad de la isla hasta aquí era horrible. Unos hoyos del tamaño del coche aproximadamente, de una profundidad súper grande. En serio, pensábamos que de ahí no íbamos a pasar y que no íbamos a quedar allí. Pero bueno, al final hemos conseguido, así que tras 9 horas de viaje y 4 pastillas de Fortasec después, aquí estamos en Santiago. Encima, ya para rematarlo, estoy malo de la barriga, luego me ha sentado mal en el todo incluido. Así que, en fin, eso. Nos encontramos ahora mismo en el Parque Céspedes, o lo que era también la Plaza de Armas, donde se ubica la Catedral de Santiago de Cuba, que es preciosa por dentro. Hemos entrado justamente cuando iban a cerrar y bueno, creo que luego volveremos a visitarla de nuevo porque es preciosa, es la catedral más bonita que hemos visto en todo Cuba. Y nada, aquí también se ubica la casa museo de Diego Velázquez, que era el gobernador de la isla de Cuba, el que fue el adelantado militar y tenía el derecho de conquista de la isla de Cuba, sí. El ayuntamiento de aquí de Santiago y un par de edificios también que son ya del siglo XX, que son preciosos. Así que nada, estamos aquí a la sombra de los pinos, relajándonos un poquito, a ver si descansamos un poco, nos hidratamos y vamos a buscar un sitio para comer. ¿Qué opinas de Santiago? Muy bonita, mucho calor. ¿Con Pide Aventuras? ¿Sí? ¿Te gusta? Más me gusta. Eso es bonito. Tras callejear un poco, encontramos un restaurante donde pudimos disfrutar de un plato de cerdo a la barbacoa acompañado de arroz blanco. Por la tarde, ya con el estómago lleno, caminamos por las calles de Santiago, admirando su preciosa arquitectura con la intención de llegar al malecón para dar un paseo. Para nuestra sorpresa, al llegar había una pequeña feria en el malecón, con música, puestos de comida y juegos. Aprovechando que estábamos cerca, regresamos al Parque Céspedes y subimos a la terraza del Hotel Casa Granda para disfrutar de un espectacular atardecer. Mientras Mireia se refrescaba con una limonada, yo, aún convaleciente, opté por una botella de agua. Las vistas de la ciudad y la bahía desde allí eran impresionantes, las mejores de todo Santiago. Justo en el exterior de la bahía que tenemos ante nuestros ojos se produjo la última batalla de la guerra hispano-estadounidense, que dio lugar al conocido como desastre del 98. Estados Unidos trasladó al puerto de La Habana el crucero Maine, a modo de provocación. Tras una explosión de madrugada una noche de febrero de 1898, debido a un accidente en los depósitos de carbón, el gobierno estadounidense acusó falsamente a España de haberlo provocado. Tras dicho suceso, las tropas estadounidenses desembarcaron a finales de junio en Daiquiri y Siboney, al este de Santiago de Cuba. Consiguieron su objetivo y lograron poner bajo asedio la ciudad de Santiago de Cuba. Es cuando, ante la desesperada situación española, al amanecer del 3 de julio salen de la bahía la escuadra naval comandada por el almirante Pascual Cervera. Los navíos de guerra se encontraban mal equipados, ya que no había entre ellos buques carboneros para repostar y además disponían de poca cantidad de carbón y de escasa calidad. Ante tal situación, desde el gobierno español y pese a las quejas del almirante Cervera, se dieron instrucciones para salir a mar abierto y dar batalla. Si se suma todo esto que el expresidente Cánovas del Castillo, que se había comprometido a enviar a Cuba, según sus propias palabras, hasta el último hombre y la última peseta para defenderla, fue asesinado en 1897, poco antes de que Estados Unidos declarase la guerra, los escasos efectivos terrestres que había defendiendo las posiciones españolas, lo mal pertrechadas que estaban las baterías terrestres y las decenas de años de decisiones negligentes y corrupción en el seno del gobierno, no es de extrañar que planease la teoría de la conspiración por la que se cree que altos cargos españoles fueron sobornados para dejarse ganar la guerra con facilidad. La derrota quedó sellada cuando, uno a uno, los buques españoles fueron hundidos con facilidad. Como curiosidad, el primer europeo en poner un pie en la isla de Cuba fue Cristóbal Colón, allá por el 27 de octubre de 1492, durante su primer viaje a América. De igual forma, el último buque que llevó la enseña española en la guerra de Cuba fue el crucero acorazado bautizado con el nombre de Cristóbal Colón, cerrando de esta forma un gran capítulo en 1898 que marcaba el fin de la grandeza de un gran imperio. Pero volviendo a nuestro viaje, finalmente optamos por regresar a la pizzería que Mireia había descubierto la primera noche. Como me encontraba algo mejor, decidí venirme arriba y me pedí una pizza hawaiana. Grave error. Me sentó fatal y pasé toda la noche en el baño, lo que hizo que acabara con todos mis suministros de Fortasec. A la mañana siguiente, ante la ausencia de restaurante donde poder comer, decidimos volver al mismo del día anterior. La última comida de Mario. Mario, Estoy destrozado. ¿cómo está? ¿Está bueno? Está muy rico, ¿eh? La pizza de noche es la peor decisión que pude tomar.
a la salud de la pieza hawaiana. Finalmente volvimos al hotel, donde un taxi que contratamos a través del mismo nos llevó directamente al aeropuerto, poniendo fin a este inolvidable capítulo por la isla de Cuba. Hello. Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Santiago de Cuba. La pizza hawaiana esa de allá es tan rica que viste, en peso cubano, ya digo, no sé cuánto me valió, pero en Fortasé han sido 6 pastillas de Fortasé. Voy jugando un poquito sin red, me he acabado la caja, así que bueno, que sea lo que Dios quiera, llevo el día pasándolo de Y momento. 2 horas de suero. Y 2 horas de suero, que son mis fieles compañeros. Así que, en fin, de momento sobreviviendo como puedo. Espero llegar vivo a España. Que nada, hoy hemos estado en el Museo Nacional Bacardí, que no he grabado absolutamente nada, porque como está tan interesante la charla que nos ha dado de historia, que hemos estado ahí debatiendo con un guía turístico, pues no he grabado absolutamente nada. Pero bueno, la verdad es que es precioso por dentro y merece mucho la pena entrar y verlo. Así que, en fin, ponemos fin a estas 2 semanas en Cuba. ¿Te ha gustado? ¿Has disfrutado? Yo he disfrutado, mi estómago y mi culo no tanto, la verdad. No te voy a mentir. ¿Qué comida es la que no vas a probar en un largo tiempo? Arroz, pollo y arroz con pollo. Eso ella, yo me van a esperar unos cuantos días, supongo, una semana con arroz solo, así que bueno, yo no tendré esa suerte. ¿Cuál es el plato nacional, aunque digan que la ropa vieja? El arroz con pollo. Así que en fin, no, ya nos despedimos de Cuba y ya de vuelta a España. Un saludo para todos, nos vemos. Adióscito. Concluye así esta increíble aventura por tierras cubanas, un viaje que ha sido mucho más que recorrer kilómetros o visitar monumentos. Nos llevamos en el corazón la belleza inigualable de sus paisajes naturales, desde los valles fértiles y cubiertos de una vegetación exuberante de piñales o el nicho, hasta las playas de ensueño de arena blanca y arrecifes de coral que nos regalaron momentos inolvidables en Varadero, Playa Pilar o Playa Coral. Nos llevamos también la grandiosidad de su arquitectura virreinal, testigo silencioso de siglos de historia compartida entre Cuba y España, que se respira en cada rincón de La Habana, Trinidad o Santiago de Cuba, donde pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, lo que nos ha permitido descubrir un pedacito más de nuestras propias raíces. Pero también hemos descubierto la elegancia más reciente en ciudades como Cienfuegos, con su aire afrancesado y su trazado ordenado, y nos hemos adentrado en los episodios más recientes de la historia cubana en la ciudad de Santa Clara, símbolo de una revolución que marcó el rumbo actual del país. Hemos caminado por calles que conservan el eco de tiempos pasados y admirado ciudades que, pese al paso del tiempo, mantienen su esencia viva y vibrante. Y con cada paso, Cuba nos ha regalado algo más que paisaje, nos ha ofrecido un pedacito de su alma. Pero si algo nos ha conquistado por completo, ha sido, sin duda, su gente, la amabilidad, la calidez y la alegría de los cubanos, su capacidad para ofrecer una sonrisa sincera pese a las adversidades, su espíritu luchador incansable, su risa fácil que contagia esperanza, nos han dado una de las lecciones más valiosas que uno puede recibir en un viaje. En cada conversación, en cada gesto de hospitalidad, hemos sentido la fuerza de un pueblo que, a pesar de las dificultades, no se rinde y sigue adelante, buscando siempre el lado positivo de la vida. Y lo mejor de todo es seguir descubriendo el mundo de la mano de la mejor compañera de aventura, porque cada paisaje, cada ciudad, cada sonrisa compartida cobra aún más sentido cuando lo vives junto a alguien que convierte cada viaje en un recuerdo imborrable. Cuba no es solo un destino, es una lección de vida, un abrazo al alma, una experiencia que se queda tatuada para siempre en el corazón. Nos despedimos con gratitud, emoción y la esperanza de que algún día volveremos a reencontrarnos. Hasta siempre, Cuba. Cuba soy yo. Yo soy cubano. Yo soy cubano. Cuba soy yo. De Santa Cruz del Sur. Yo soy cubano. Camagüeyano. Cuba soy yo. Yo soy cubano. Cuba soy yo. Yo soy cubano. Oye, como canta el piano.